Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que consiste en una práctica sobre el tema de la contracautela personal. Eh, Nosotros hablamos en una clase anterior cuando explicamos los requisitos generales de la medida cautelar, de que cuando se solicita una medida cautelar, entre otros requisitos, tenemos que fundamentar la pretensión cautelar. Es decir, la petición de medida cautelar tiene que estar fundamentada por el solicitante. Y entre estos fundamentos está la verosimilitud, el peligro en la demora y la razonabilidad de la medida cautelar solicitada. Pero también hablamos de que había que ofrecer una contracautela. La contracautela tiene como finalidad garantizar el resarcimiento de los posibles daños que se pueda causar a la persona afectada con la medida cautelar. Entonces, en el tema de la contracautela es un requisito general de la medida cautelar. Y al respecto señalamos que hay dos clases de contracautela. Contracautela real y contracautela personal. ¿Cierto? Solamente para recordarles, la contracautela real es aquella que ofrece digamos, la parte que solicita la medida cautelar, pero el ofrecimiento de esta contracautela se dice que es de naturaleza real porque lo que se ofrece como garantía son bienes reales. Ejemplo, ¿no? Un terreno, un inmueble, ¿no? Y esa contracautela necesariamente tiene que tratarse de bienes inscritos, es decir, terrenos inscritos en los registros públicos, inmuebles inscritos en los registros públicos, o cualquier otro bien, digamos, mueble o inmueble inscrito en los registros públicos. ¿Por qué? Porque cuando el juez, digamos, acepte esa medida, esa contracautela real, va a ordenar a través de una resolución judicial que se inscriba esa contracautela en el bien que se está ofreciendo garantía, como garantía de la medida cautelar. Entonces, esa sería una contracautela real, aquella garantía que se ofrece con bienes propios, muebles o inmuebles que están inscritos en los registros públicos, ¿no? Obviamente que si se trata de un bien mueble, tiene que ser un bien mueble que tenga el valor o el costo suficiente que sirva para garantizar pues, los posibles daños que se puedan causar a la persona afectada con el embargo. Bien, en materia laboral les expliqué, nunca he visto que se ofrezca una contracautela de naturaleza real. Teóricamente es posible porque la contracautela está regulada por el Código Procesal Civil, ¿no? Legalmente, teóricamente es posible. La contracautela real suele utilizarse con mayor frecuencia en el ámbito civil. En el ámbito laboral, lo que se utiliza más por la naturaleza propia de que quien solicita la medida cautelar es un trabajador que no tiene muchos recursos, pues lo que se utiliza más es la caución, la contracautela personal y entre ellas la caución juratoria. Y ya dijimos también que la caución juratoria no es otra cosa que una declaración que hace la persona, una declaración, y a través de esa declaración lo que hay es un compromiso de asumir el resarcimiento, el pago de los posibles daños que se cause
a la parte afectada con la medida cautelar. En otras palabras, la caución juratoria no es otra cosa que una declaración personal. Revisando un poquito la doctrina, porque también hay doctrina sobre la contracautela y sobre todo sobre la contracautela de naturaleza personal o caución juratoria, pues hay algunos autores que cuestionan la caución juratoria, porque dice que esta, al ser una declaración jurada, en el fondo no otorga una mayor garantía para resarcir los posibles daños. Y que en la práctica es un aspecto meramente formal, o sea, es una exigencia formal que está regulada por la ley, pero que no tiene una eficacia ni una consecuencia práctica. Porque cuando estamos frente a una caución juratoria en la eventualidad que se configuren daños y perjuicios en contra, digamos, del afectado por la medida cautelar, no habría forma de realizar, no habría forma de ejecutar, no habría forma de hacer efectiva esa garantía, porque solo es una declaración jurada. Bueno, no le falta razón a los autores que hacen una observación de este tipo, ¿no? En efecto, solo es una declaración jurada, es una exigencia formal, pero que en la práctica no tiene efectos ni consecuencias, digamos, para la persona que otorga la garantía, la caución juratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque solo es una declaración. Esa declaración no está vinculada a un bien propio que tenga el declarante. A diferencia de la contracautela real, en la que sí se pone como garantía, digamos, un bien inmueble que está anotado en los registros públicos, que está registrado, y cuando el juez concede la medida cautelar, pues esa contracautela se inscribe, se anota en ese bien inmueble. De forma tal que en el supuesto que existan daños y perjuicios, pues los daños y perjuicios van a ser reparados con ese bien inmueble. ¿No? Bueno, este es un tema de la doctrina. No hay uniformidad en el tema de la contracautela personal, o llamada también caución juratoria. Pero está en la ley, de forma tal, está en la ley, más allá de que existan observaciones y críticas que pueden ser fundadas o no, está en la ley. Por lo tanto, cuando solicitemos una medida cautelar, estamos obligados a ofrecer una contracautela. Y en el ámbito laboral habrá que ofrecer una contracautela llamada caución juratoria, que no es otra cosa que una declaración jurada. Hay dos formas de ofrecerla. Una, usted puede ofrecer la contracautela en un otro sí del escrito, digamos, cuando usted solicita paralelamente la contracautela con la demanda, es decir, una medida cautelar dentro del proceso y lo hace conjuntamente con su demanda, pues usted puede ofrecer en el escrito de medida cautelar, usted puede ofrecer la contracautela en un otro sí. Ya, otro sí digo. Entonces, otro sí digo, algunos le ponen primero al primer otro sí. Al primer otro sí digo, ¿no? Entonces ahí en ese primer otro sí o en el segundo otro sí, lo que tiene que hacer usted es, digamos, ofrecer una contracautela en forma de caución juratoria y darle la forma de una declaración jurada. Bueno, ¿cómo sería, por ejemplo? Ya usted tiene su escrito de medida cautelar debidamente fundamentado y dice, ofrezco como contracautela la caución juratoria. Lo pone en el cuerpo del escrito. Pero además, en el otro sí, usted dice, ofrezco como contracautela la caución juratoria, ¿no? Hasta por el monto de tanto, para cuyo efecto legalizo mi firma por ante el secretario del juzgado. Breve,
¿Por qué? Porque los demás datos suyos ya están en el escrito, ¿no? Su nombre, la otra parte, la materia. Podría agregar ahí, en ese otro sí, ¿no? Al amparo del artículo tal. Podría indicar, ¿no? Al amparo del artículo tal, que sería el 613 del Código Procesal Civil, es el artículo que regula la contracautela real y personal. Entonces usted podría decir, otro sí digo, en el escrito de medida cautelar, otro sí digo, o al primer otro sí digo, al amparo del artículo 613 del Código Procesal Civil, ofrezco como contracautela para garantizar los daños y perjuicios que pueda causar la medida cautelar solicitada, ofrezco como contracautela la caución juratoria, hasta por el monto de 50.000 soles, para cuyo efecto cumplo con legalizar mi firma por ante el secretario del juzgado. Eso es todo, esa es la forma bien sencilla de eh, ofrecer una contracautela o una caución juratoria dentro del propio escrito. Del propio escrito de medida cautelar, ojo, dentro del propio escrito de medida cautelar. Y puede ser fuera de proceso o dentro del proceso. La otra forma, que es la que es materia de práctica, es ofrecer la contracautela en el escrito, pero al mismo tiempo indicar que se está anexando la contracautela, es decir, adjuntando en documento aparte la contracautela. En ese caso, usted tendrá que hacer la caución juratoria, tendrá que redactar la caución juratoria en un documento aparte. Es lo que le pide la práctica, ojo. Si ya lo han revisado, ahí en el aula virtual, se le está pidiendo que redacte una contracautela en forma de caución juratoria. Segundo, que indique el monto. Es importante indicar el monto de la caución juratoria, ¿no? En otras palabras, decía, el monto de la garantía personal. Y tercero, esa declaración jurada llamada caución juratoria, pues la firma del que la otorga tiene que estar legalizada por ante el secretario de la causa. Ahora, comentamos algo en clase anterior. Con esto de la pandemia, pues, es difícil a veces entrevistarse con el secretario para proceder a la legalización de la firma. Porque ahora se está trabajando en el Poder Judicial por ahora y parece que hasta fin de año, cuando menos, en forma interdiaria. Es decir, en una semana se va solo 2 días a la semana. Y en la siguiente semana se va 3 días a la semana. Y así se va intercalando. ¿Y por qué se ha distribuido el trabajo? Para evitar pues que todos los trabajadores estén en una oficina, ¿no? Y evitar que lo que se busca es, estando pocos trabajadores en oficina, se busca que se mantenga la distancia social, ¿no? Esto es pues que se esté 1,5 metros por lo menos entre trabajador y trabajador, entre escritorio y escritorio, 1,5 metros, cuando menos. Entonces, por esa razón, no siempre el secretario va a estar hábil todos los días de la semana para atender al público, como en este caso, cuando existe la necesidad de legalizar la firma por ante el secretario de la causa. Y lo otro que puede ocurrir es que usted nunca va a encontrar al secretario de la causa. ¿Por qué? Porque el secretario de la causa es una persona vulnerable, ¿no? Tiene una serie de enfermedades que la hacen más vulnerable a la enfermedad, a la pandemia que nos agobia. Por lo tanto, no hace el trabajo personal presencial, hace un trabajo remoto, se le dan otro tipo de actividades para que realice el trabajo desde su casa. A eso se le llama el trabajo remoto 100%, ¿no? Y esa es la situación de
algunos trabajadores y también algunos magistrados. Entonces, en ese caso, ¿qué alternativa queda? Pues la alternativa que queda es legalizar la firma de la caución juratoria por ante notario público. La ley no lo dice, es decir, el Código Procesal no lo dice, pero se entiende, pues, ¿no? Se entiende que si lo que se exige es que el secretario legalice, y que solo puede legalizar dentro de expedientes, pues quien legaliza fuera de expedientes, ¿quién es el funcionario que legaliza fuera de los expedientes judiciales o fuera de los expedientes administrativos? O sea, que legaliza todo documento, pues el notario. Por lo tanto, podría legalizar su firma, la firma ante esa caución juratoria, por ante el notario público, ¿no? Entonces, bueno, eso es una alternativa. Pues bien, básicamente esto es lo que tienen que saber con relación a una caución juratoria. La práctica consiste en que ustedes redacten una caución juratoria en un documento independiente. Pues bien, me parece que les he alcanzado ahí en el aula virtual un modelo de caución juratoria. Verifiquen si esto es así, porque yo desde aquí no tengo... A ver, voy a tratar de verificarlo yo. Voy a hacer lo posible por verificar eso. Profesor, buenas tardes. He revisado donde está el área de tareas y no está el modelo, y en la unidades 2, en la clase de tema 6, tampoco no está el modelo. E incluso le quería pedir por favor que si pudiera subir algunas diapositivas que nos falta, que es de la clase 1, 4 y 6. Tan solo tenemos las 2, 3 y 5. A ver, voy a verificar eso y hoy mismo voy a subir esas diapositivas. Ok, muchas gracias, profesor. Ya, bueno, estoy tratando de verificar. Usted me dice que no está, no existe. No existe, pero yo... bueno, en todo caso yo voy a oralizar la forma en la que ustedes tendrían que redactar esa caución juratoria. Entonces, en una hoja aparte, en un documento aparte, ustedes ponen como título caución juratoria, ¿no? Caución juratoria con letra mayúsculas y en negritas y al centro, caución juratoria. Entonces, debajo de caución juratoria, ustedes ponen su nombre. Entonces, yo podría decir, yo, Eulogio Francisco Cáceres Monzón, con documento tal, con DNI número tal, con domicilio real o habitual en tal dirección, en los seguidos con la empresa tal sobre pago de beneficios, sociales, declaro o me comprometo, ofrezco una contracautela de naturaleza personal, entre paréntesis caución juratoria nuevamente, con la finalidad de garantizar los daños y perjuicios que eventualmente le puedan causar al demandado con ocasión de la medida cautelar solicitada, ¿no? Dicha caución juratoria será hasta por el monto de 50.000 nuevos soles, ¿no? Podrían ahí agregarle aparte, punto seguido aparte, amparo, el ofrecimiento de esta contracautela en el artículo 613 del Código Procesal Civil. Fecha, firma de la persona que solicita la medida cautelar. No firma el abogado ahí, porque esa es una garantía personal. ¿Sí? Ahora ahí también tiene que decirse, ¿no?, que se está legalizando la firma por ante el secretario del juzgado, ¿no? O si lo hubieran hecho notarialmente, el documento que tiene firma legalizada por ante notario público. Entonces, fecha y firma.
Esto es más o menos, así de sencillo, la caución juratoria, cuando se ofrece en documento aparte. Entonces, ya tienen ustedes las dos formas de ofrecer una caución juratoria, sea como parte del escrito de medida cautelar o como un documento aparte, como un anexo aparte. Cuando forma parte del escrito de medida cautelar es mucho más sencillo, porque el mismo escrito de medida cautelar contiene ya los datos del demandante, la materia, del demandado. En consecuencia, es mucho más sencillo, mucho más breve. En cambio, cuando ustedes lo hacen como un anexo independiente, necesariamente van a tener que identificar al trabajador con sus datos principales, identificar también al demandado, cuál es la materia que está en litigio, ¿no? O sea, pago de beneficios sociales, pago de utilidades, etcétera, ¿no? Y luego indicar que están ofreciendo una contracautela personal en la forma de caución juratoria, hasta por el monto de 50.000 soles, con la finalidad de garantizar los posibles daños, los eventuales daños que se le puedan causar al demandado con la medida cautelar solicitada, ¿no? Se ampara esa medida, se ampara la contracautela en el artículo 613 del Código Procesal Civil. Asimismo, se precisa que se legaliza la firma por ante el secretario del juzgado, ¿no? Para los efectos legales pertinentes. Fecha y firma, nombre y firma de la persona solicitante. Entonces, esta es una caución juratoria o una contracautela de naturaleza personal. A ver, algunas preguntas para que pasemos a la práctica misma. ¿Alguna pregunta al respecto? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, bueno, con respecto al tema, ninguna pregunta, pero es sobre un tema anterior. No sé si podría realizarlo. Es sobre cuando hablamos de la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. Me surgió la duda que, o sea, que cómo podemos identificar eso o sea, cómo sabemos qué sentencias se han dado con cosa juzgada material y qué sentencias con cosa juzgada formal. Si se establece en la misma sentencia o cómo lo podemos reconocer. Ya, su pregunta es interesante. A ver, para responder a su pregunta, voy a hablar un poco de derecho procesal constitucional. El Tribunal Constitucional puede dictar dos tipos de, digamos, jurisprudencia obligatoria. Una de ellas es el llamado o la llamada, el llamado precedente vinculante constitucional. Precedente vinculante constitucional. Eso está regulado en el Código Procesal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional dicta un precedente vinculante, este precedente pues vincula, obliga a todos los órganos del Estado, inclusive a los órganos judiciales, es decir, vincula también a los jueces, a todos los jueces del Poder Judicial. Por lo tanto, cuando hay una sentencia que tiene carácter de precedente vinculante constitucional, los jueces no pueden apartarse de ese precedente. Y en esos casos, el tribunal, en la parte resolutiva de la sentencia, indica literalmente, textualmente, cuáles son los fundamentos que tienen carácter de precedente vinculante, ¿no? Ejemplo, ¿no? Dice, esta sentencia tendrá carácter de precedente vinculante en los fundamentos octavo, noveno y décimo. Entonces, esos tres fundamentos, lo que digan esos tres fundamentos, el octavo, noveno y décimo, tienen carácter de precedente vinculante y deberán ser observados en casos similares por los jueces del Poder Judicial.
Bueno, eso es bastante claro, pero donde la cosa ya es un poquito, digamos, un poquito difuso, es en las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional y que tendrían carácter o tienen carácter de doctrina constitucional. El tribunal también dicta doctrina constitucional. Y esta doctrina constitucional también es obligatoria para los jueces. También es vinculante para los jueces. Cuando el Tribunal Constitucional en sus inicios comenzó a dictar doctrina constitucional, no decía en la parte resolutiva cuáles eran los fundamentos que tenían carácter de doctrina constitucional. Por lo tanto, había que adivinar, o habría que ser un experto para poder identificar cuáles eran los fundamentos de la jurisprudencia, de la sentencia del TC, que tenían carácter de doctrina constitucional. Pero frente a las dificultades que eso implicaba para los operadores del derecho, el tribunal optó, ya desde hace varios años atrás, también en precisar en la parte resolutiva cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tiene carácter de doctrina constitucional. También lo dice en la parte resolutiva. Los fundamentos 8º, 9º tienen carácter de doctrina constitucional. En ambos casos, tanto en doctrina constitucional como en precedente vinculante constitucional, son obligatorios. La diferencia está en lo siguiente, en que cualquier juez se puede apartar de la doctrina constitucional. O sea, cualquier juez del Poder Judicial se puede apartar de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. En otras palabras, cualquier juez puede dejar de aplicar la doctrina constitucional establecida por el Tribunal Constitucional. Pero para eso tendrá que, se puede apartar, ojo, también hay que precisar, se puede apartar para otorgar una mejor y mayor protección al derecho constitucional reconocido en la doctrina del Tribunal Constitucional. Es decir, cualquier juez se puede apartar para otorgar mejor y mayor protección. No, en otras palabras, no se podrá otorgar para desconocer derechos constitucionales. En tanto que cuando se trata de un precedente vinculante constitucional, ningún juez se puede apartar o dejar de aplicar un precedente vinculante constitucional. Y solo el Tribunal Constitucional podrá modificar o dejar sin efecto un precedente vinculante constitucional. Entonces hay ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias. Bueno, le hago este marco para entrar a explicar lo que es la cosa juzgada material y lo que es la cosa juzgada formal. En el caso de las sentencias que tienen carácter de cosa juzgada material, nunca los jueces del Poder Judicial decimos, esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada material. No lo dice ni la Corte Suprema. O sea, nunca va a encontrar usted una sentencia de un juez o una sentencia de la Corte Suprema indicando que tal o cual sentencia tiene carácter de cosa juzgada material. Tampoco va a encontrar sentencias de primera instancia, de segunda instancia o de la Corte Suprema que digan que esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada formal. No lo va a encontrar. No hay ninguna norma que, digamos, establezca esa regla en el sentido que el juez, al dictar una sentencia, tiene que precisar si esta tiene carácter de cosa juzgada formal o tiene carácter de cosa juzgada material. Pero, entonces, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos conocer? Es la pregunta, pues, ¿no? Para poder conocerlas o identificarlas, tenemos que conocer, pues, el concepto, la definición de lo que es la cosa juzgada formal o la cosa juzgada material. Y eso se les explicó en clase anterior. Incluso se le puso ejemplo. Cuando
comenzando por la cosa juzgada formal. Para poder identificar cualquier tipo de resolución, pues tenemos que conocer el concepto. Pues, ¿no? Tenemos que conocer el concepto de definición de lo que es cosa juzgada formal y de lo que es cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es aquella sentencia, no obstante haber sido dictada en última instancia. Esto es que ya no hay otra instancia que pueda revisarla, no se ha acudido a otra instancia que pueda revisarla. Esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada formal porque el propio sistema ha establecido, el propio sistema normativo ha establecido que puede ser revisada, modificada, dejada sin efecto o mejorada incluso. Y para entender esta explicación, nosotros pusimos ejemplos, ¿no? Entonces, a partir de este concepto y con el ejemplo puede quedar claro el tema. Dijimos, señores, las sentencias de alimentos tienen carácter de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque si usted revisa todo el sistema normativo que está en el Código Civil, usted se va a dar cuenta que esas sentencias pueden ser pues dejadas sin efecto, pueden ser modificadas, esto es, ¿qué le digo? Reajustarse los montos de las pensiones de alimentos que se dan, puede pedir usted que se deje sin efecto la pensión utilizada, la pensión autorizada y ordenada judicialmente, es decir, que se declare la extinción de la pensión. Puede usted pedir el prorrateo, esto es, entonces para poder entenderlo tenemos que manejar todos estos conceptos. Pero son las sentencias de alimentos, especialmente las sentencias de alimentos, las que tienen carácter de cosa juzgada formal. Pero también hablamos de otras, ya no lo detallamos mucho, pero hablamos de otras. También las sentencias que resuelven temas de régimen de visitas de los padres a los hijos, o las sentencias que resuelven la tenencia de los hijos, es decir, cuando hay un pleito entre padres, ¿quién se lleva a los hijos? O en otras palabras, ¿con qué padre se quedan los hijos? O sea, tenencia de los hijos se llama. Entonces, esos temas también, las sentencias que resuelven esos temas también tienen carácter de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque pueden modificarse, señores. El sistema normativo permite que se modifique. Yo no sé si me dejo entender cuando hablo del sistema normativo. En todo caso, ¿qué quiero decir con sistema normativo? Porque las normas que regulan el régimen de visitas, las normas que regulan la tenencia de los hijos, dicen pues que esos pueden ser modificados. Y no obstante que hay una sentencia que diga que los hijos, que un hijo o dos hijos se vayan con la mamá, después el papá puede pedir que, voy a hablar en términos un poco así coloquiales, ¿no? Después el padre puede pedir que se lo quiten a la mamá y que se lo entreguen a él. Y el juez puede hacerlo. No obstante que hay una primera sentencia, y ya sentencia firme, por la cual le otorgó a la mamá, el padre puede pedir, no que se anule esa sentencia. A ver, aclaro, no va a pedir usted que se anule esa sentencia. Lo que va a pedir usted es que se lo entreguen a usted, ¿no? Que se lo entreguen a usted. Yo estoy agregando esto, que se lo quiten a la mamá y que se lo entreguen a usted. Y el juez, si usted tiene la razón, ofrece todas las pruebas, el juez se lo entregará a usted, pues es decir, al padre, en el caso del ejemplo, ¿no? Se lo entregará al papá con una nueva sentencia, en la cual nunca se va a decir, déjese sin efecto la sentencia anterior. Simplemente dictará una nueva sentencia y de manera automática la otra quedará sin efecto. No va a ocurrir nunca que dicta una nueva sentencia en la que, los hijos que estaban con la mamá pasan a estar con el papá por una nueva sentencia y termina el juicio disponiendo que se lo entreguen al papá. Nunca va a ocurrir que la mamá reclame, es que yo también tengo sentencia. Por lo tanto, reclamo que se cumpla mi sentencia porque tiene carácter de cosa juzgada. Jamás va a ocurrir eso.
porque el sistema lo permite, hay normas que permiten eso, tanto en visitas, tanto en tenencia, y tanto en alimentos. Por lo tanto, hay que conocer también las normas que regulan los alimentos, que están en el Código Civil. Nos hablan de las pensiones de alimentos, la extinción de la pensión de alimentos, el prorrateo de los alimentos, que también me parece que están en el Código Procesal Civil. Entonces hay que ampliar el conocimiento de la normativa. Entonces, esas son sentencias que tienen carácter de cosa juzgada formal, porque diversas normas permiten que esas sentencias sean modificadas, dejadas sin efecto. Es decir, es el propio sistema normativo que permite eso, y se entiende que existe autoridad de cosa juzgada formal cuando la sentencia, no obstante que sea definitiva, puede ser modificada en otro proceso, dejada sin efecto en otro proceso, ¿no? Por ejemplo, el caso del prorrateo de la pensión de alimentos. Hay dos juicios independientes, ¿no? En uno le han otorgado el, digamos, 30% a favor de unos hijos, y en otro juicio le han otorgado, digamos, el 20% a favor de otros hijos. Hay dos procesos independientes, dos sentencias independientes que tienen carácter de cosa juzgada. Sin embargo, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de las dos partes, puede pedir un prorrateo en la pensión de alimentos, es decir, el que tiene 20% puede reclamar un 40%, y que se le dé solo 20% a la otra parte. Y tendrán que ir a juicio y tendrán que presentar todas sus pruebas, y sobre esa base el juez puede cambiarlo. Sí, puede decir, a ti te toca 40 y al otro le toca 20. Por eso es cosa juzgada formal, porque la sentencia, no obstante que tener autoridad de cosa juzgada, pero la cosa juzgada solo es aparente, solo es por la forma, porque terminó en segunda instancia, pero esa puede ser modificada con un nuevo juicio. Ahora, en cuanto a la cosa juzgada material, pues la cosa juzgada material son todas aquellas que no pueden ser modificadas en un juicio, con un juicio nuevo. Ni siquiera el propio juez que conoció la demanda y emitió la sentencia puede modificarla, ni ningún otro juez. Y entonces nosotros decimos, o nos preguntáis, pero ¿por qué es cosa juzgada material? Porque no hay ninguna norma en el sistema, que le diga que eso puede dejarse sin efecto en un nuevo juicio. Ejemplo, entonces, serían sentencias con autoridad de cosa juzgada material todas aquellas sentencias en las que se discutan pretensiones que no están vinculadas pues con alimentos, que no están vinculadas con tenencia, que no están vinculadas con régimen de visita. Hablamos de cosa juzgada formal porque hay leyes, hay normas que permiten dejar sin efecto, modificar, extinguir derechos, cambiar derechos, ¿no? Por eso decimos que es cosa juzgada formal. Pero en los otros no hay ninguna norma que diga que usted puede iniciar nuevo juicio para dejar sin efecto lo que un juez ya decidió con autoridad de cosa juzgada. Ejemplo le pongo, ¿no? Un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Ya, bueno, para eso también hay que conocer lo que es prescripción adquisitiva de dominio para poder entenderlo, ¿no? No sé si, no sé de qué otro tema podría ser, a ver, un juicio de nulidad de acto jurídico, ¿no? Una nulidad de una compraventa. El juez declaró fundada la escritura de compraventa. En segunda instancia confirmaron nulo el contrato de compraventa. Se fueron en casación, y en casación declararon improcedente la casación. Esa sentencia tiene autoridad de cosa juzgada material, porque no hay ninguna ley que diga que en los casos de nulidad de acto jurídico usted puede iniciar un nuevo juicio para discutir lo mismo.
o que usted puede iniciar un nuevo juicio presentando nuevas pruebas para dejar sin efecto esa sentencia en la que ya se discutió y se resolvió el tema de nulidad de acto jurídico. No hay ninguna norma. Prescripción adquisitiva de dominio. Pues bien, los requisitos son: usted tiene más de 10 años, un terreno determinado, ya cumplió con todos los requisitos, y el juez declara fundada su demanda de prescripción adquisitiva de dominio. En otras palabras, lo declara usted dueño y ordena que se inscriba su derecho en los registros públicos. Terminó en la Corte Suprema, usted ganó. No hay ninguna norma que diga que puede venir otra parte o alguien que se reclame como dueño, iniciar nuevo juicio para dejar sin efecto su sentencia, donde ya le reconocieron a usted ese derecho. No hay ninguna norma. Entonces la cosa juzgada material es aquella sentencia que se dicta en última y definitiva instancia, y que el sistema normativo no permite ya que se revise. Usted podrá revisar una sentencia o pedir que se deje sin efecto cuando existan normas que le digan a usted que eso se puede revisar en un nuevo juicio. Y esas normas solo existen, hasta donde yo conozco, porque obviamente no soy el dueño de la verdad, y el derecho es tan amplio que uno no puede decir que conoce el 100% de las normas, el 100% de la doctrina, el 100% de la jurisprudencia, ¿no? Hasta donde yo conozco, las normas que permiten revisar sentencias con autoridad de cosa juzgada son las vinculadas a proceso de alimentos, todo lo que tenga que ver con proceso de alimentos, con régimen de visita, con tenencia. O sea, hablaríamos de sentencias con autoridad de cosa juzgada, autoridad de cosa juzgada formal en temas, en algunos temas del derecho de familia. Porque tampoco en un divorcio podría hablarse de cosa juzgada formal. Es decir, usted se divorcia y mañana viene el otro y quiere que deje sin efecto la sentencia que ha ordenado el divorcio. Eso tampoco existe, pues. Bien, a ver, espero haber aclarado mejor, explicado mejor el tema de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Bueno, si hubiera alguna duda sobre el tema, la formula en este momento, por favor. No, doctor, muchas gracias. Claro, me refería a lo que dijo en un primer momento. Quizás pensé que era como en materia, o sea, que se podía estipular, tipo lo que habló en un inicio presente vinculante, que se podía establecer cuáles eran cosa juzgada formal y cuál era cosa juzgada material. Pero le entendí muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien, yo los dejo para que... voy a pasar lista ya. Son las 6 de la tarde, voy a pasar lista. A ver, vamos a pasar lista. Acosta, Pineda. Acosta, Pineda no viene, creo, a clases. Alfaro Manzano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Berrocal, Cabezudo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cabrera, Gavilán. Cabrera, Paco. Presente, doctor. Canchari, Ore. Doctor, presente Cabrera Paco. La anterior alumna fue Cabrera Gavilán. Sí, cierto. Carmona Flores. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas
noches. Castillón Santi. Presente, doctor. Cabero Hernández. Coragua Prado. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cochachi. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Buenas noches, doctor presente. Cruz Chambi. Buenas noches, doctor presente. Cueto Taipe. Buenas noches. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Espino Hostia. Falcón Guerra. Carlos. Flores Rojas. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Cagna. Buenas noches. González Asensio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Guevara Fuentes. Presente, doctor, buenas noches. Gutiérrez Tito. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Herencia Bendezú. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Hernández Ticyahuanca. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Guamán Palomino. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Guaripau Carquichua. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malqui Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Miranda. Morón Maguiño. Olivera Ramírez. Buenas noches, ¿me escucha? Ore Feria. Doctor presente. Bien, muy bien. Ormeño Gutiérrez. Buenas noches, doctor presente. Pariona Quispe. Presente, doctor. Peceros Ramos. Peralta Bernabola. Buenas noches, doctor presente. Villaca Vargas. Buenas noches, doctor presente. Uría Janto. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Zairi Tupac. Quispe Zairi Tupac. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor Quispe Torres, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Serna. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Torres. Buenas tardes. Reyes Janampa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Rojas Remolino. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Doctor, Sánchez. buenas tardes. Roja Flores, presente. Bien, Sánchez Mucha. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés. Silva Casavilca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Suine Ivón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilca Antonio. Vilca Pizango. Presente, doctor Vilca Pizarro. Vilca Toma Pedraza. Presente, doctor. Vilca Toma. Doctor, disculpe, Sanabria. Vilca Antonio, presente. Muy bien. Sanabria Wilca Moisés. A ver, Presente, ¿quiénes faltan? Presente, doctor. Bien, ¿quiénes faltan? Doctor, disculpe, Cabero, tenía problemas con mi audio. Doctor, muy buenas noches. Sí, diga. Buenas
noches, Morales Miranda. Está fallando mi audio, doctor. Ya, muy bien. Morales Miranda, Cabero Hernández, ¿no? Sí, doctor, Cabero Hernández. Muy bien. ¿Quién más? Santiago Andrés, doctor. ¿Bien? No la copié bien. Santiago Andrés Rita, doctor. Muy bien. Gracias. Doctor, disculpe, no sé si me copió. Creo que la conexión estaba un poco fallando. Su apellido, señor. Sanabria, doctor. Sanabria. Sí, la copié. Ya, gracias, doctor. Disculpe más bien. Bien. Doctor, disculpe, Vilca Pizango. También, Vilca Pizango, sí. Doctor, Ya, disculpa, entonces- Hernández Tillahuanca, disculpa. Hernández Tillahuanca. Ya, muy bien, Hernández Tillahuanca. Ya no falta nadie, entonces vamos a cerrar la asistencia. Vamos a guardar la asistencia del día de hoy. Bien, señores, nosotros tenemos pendiente una práctica, la práctica número 3. He coordinado con su delegado para realizar esa práctica el próximo jueves que viene, es decir, jueves 1 de julio, a partir de las 9 de la noche en adelante. Ya yo les adelanto a ustedes, su delegado seguramente que también les va a hacer conocer oportunamente. Ayer mismo les comuniqué, doctor. Correcto, muchas gracias. Un tema que no recuerdo haberlo tratado es el tema de los grupos. Ya, le voy a pedir que coordine con sus compañeros y ya forme los grupos para trabajar en la siguiente etapa con grupos, ¿no? De forma tal que eso facilite un poco para mí en el tema de la evaluación y también a ustedes, ¿no? Es decir, que hagan ustedes pues una coordinación, una distribución de su trabajo a nivel de grupo, ¿no? Entonces las notas van a salir ya por bloques, por grupos, ¿no? Entonces, me confirma usted, me envía la relación de grupos, incluso a los que no asisten, tiene que colocarlo en un grupo, ¿no? Los que no asisten, si hubiera por ahí alguno que no asiste, de todas maneras colocarlo en un grupo, porque todos tienen que tener un grupo. Doctor, disculpe, ¿grupos de cuánto? Y por afinidad, ¿verdad? Claro que sí, ustedes coordinan, pues, porque yo también podría formar los grupos y no me parece, no los conozco usted bien, ustedes se conocen más, coordinan con usted, ¿no? Entonces por grupos por afinidad. Teniendo en cuenta un poco lo que se hizo en la primera etapa, ¿no? De repente pueden ser los mismos grupos, ¿ah? Solo que usted me confirme eso, ¿no? Me envíe la relación nuevamente. ¿Cuántos, doctor? Disculpe, ¿cuánta es cantidad? Porque el siglo pasado éramos 52, ahora somos 60. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos temas va a dejar de trabajo? ¿O va a revisar todavía eso de ahí? No, a partir de ahora en adelante, pues, o sea, sería después del parcial vamos a aplicar esos grupos, ¿no? Después del parcial aplicamos. Entonces, a ver, si son 60, pues, 8 por grupo sería, 8 por grupo serían 8 por 5, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56. Sí, más o menos 8 me parece muy razonable, ¿ah? Tiene que ser entre 8, 6, máximo 10. Doctor, ¿seis grupos de 10 no sería más práctico? Sí. Doctor, disculpe, en su lista de usted, ¿cuántos alumnos somos? Porque hay alumnos que, como son traslado interno, traslado externo, repitentes, en algunos somos 62, en otros 60. En su lista de usted, ¿podría decirme cuántos somos, por favor? A ver, vamos a verificar eso. Buen dato. Vamos a verificar ahorita, ¿eh? Mira, acá no aparece no aparece el número, ¿ah? No está numerado, pues voy a tener que contarlo. Doctor, y si lo descarga nomás porque hay una opción para descargarlo en Excel y me lo envía, por favor.
Ya yo le hago el recuento todo y ya le digo a mis compañeros y coordinamos con usted. A ver, ¿y cómo lo descargamos en Excel? A ver, ¿por dónde está esa opción? Si usted me da las pautas. Cabero, si es que está el alumno Cabero, él maneja bien esa plataforma, doctor. Doctor, en el aula virtual lo puede encontrar. Aula virtual donde le sale el sílabo, le sale también la relación de alumnos. Ah, ya, ese es En otro. unidades, por ahí Ese le es sale otro. ver sílabo. Ya, Y a ver, relación de alumnos. nuevamente voy a ingresar nuevamente. Sí, eso, pues sí. Aunque yo no sé si es posible, porque no sé si es posible abrirlo 2 veces. Claro, acá está el listado de alumnos. Sí, aquí sí sale la cantidad, listado de alumnos. Yo tengo 59 acá. La relación es 59 alumnos. Ya. Acá tenemos 59 alumnos. A ver si me están copiando. Ya, les decía que tengo 59 alumnos en total. Entonces, sobre esa base, tendría que trabajar la relación de los grupos, pues. Parece que hemos perdido la conexión porque no los escucho. Doctor, se le escucho. Sí, escuchamos, doctor. Ah, ya, correcto. Ya, correcto. Son 59 alumnos, sobre la base de estos 59 pues trabajamos, ¿no? Porque si podría ser 10 alumnos por grupo, y uno de ellos sería de 9. Pero también hay que considerar los que no asisten, porque a mí me parece que hay 1 o 2 alumnos que no asisten, ¿ah? Que no sé, espero que bueno, que no se presenten todo el semestre, pues, porque van a aparecer a último momento a querer que le abra las aulas virtuales para que presenten su trabajo, y no es así, pues. Doctor. Tienen dificultades, tienen que avisar con tiempo. Doctor. Sí. Buenas noches, doctor. El alumno Cochachi. Quería hacer un alcance respecto a las tareas. Como sabe, hay 2 oportunidades para subir las tareas y algunos sí utilizamos las 2 oportunidades por temas de avanzar un poco en la primera y en la segunda ya corregirlo. Así que se debería tomar en consideración para la revisión de la tarea la segunda oportunidad que se ha subido, porque esta ya está corregida y ya está mejorada respecto a la primera. Eso sería, doctor. Doctor, No lo escuchamos, doctor. su micrófono está apagado. Gracias, sí. Esto de las oportunidades, efectivamente, es en la eventualidad de que pues, tengan problemas técnicos, cosa que tienen una segunda oportunidad para hacerlo, o también para mejorarlo. No tienen problemas técnicos, pero en la segunda oportunidad lo mejoran. Lo cierto que cuando yo reviso, a mí no me salen 2 trabajos. A mí me sale un solo trabajo. O sea, yo como docente, al visualizar los trabajos para revisarlos y calificarlos, me sale un solo trabajo. Yo no veo que usted aparezca hay 2. Este es la práctica número 1 y esta es la práctica número 2, en el sentido que este es lo que trabajamos en el aula y este es lo segundo ya acabado y corregido. A mí me sale uno solo. Al parecer el sistema es automático. Más o menos tengo esa idea.
Dice, ustedes utilizan sus 2 oportunidades, pero el sistema solo queda, lo muestra en pantalla solo la segunda oportunidad. O sea, el trabajo acabado solo me muestra el sistema. Ya, así lo veo yo. Yo nunca he visto, de los 2 salones, nunca he visto 2 trabajos. Trabajo 1 incompleto y trabajo 2 completo. Nunca he visto. Bien. Bueno, yo quería hablarles hoy día un poquito, hemos hablado pues de la pregunta que formuló su compañera nos ha servido para ampliar un poquito el tema de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Pero hablamos un tema que yo quiero recordar, lo tenemos ahí todavía más o menos 20 minutos. Hablamos de un tema, cuando hablamos del derecho a la prueba, en el primer semestre, hablamos también del derecho a la prueba como derecho fundamental, o sea, como derecho constitucional. Ojo, tengan presentes ustedes, cuando yo hablo de derecho fundamental, estoy hablando también de derecho constitucional. Es decir, si yo digo derecho fundamental, estoy hablando de derecho constitucional. Siempre lo utilizo así. Derecho constitucional tiene una suerte de sinónimo, derecho fundamental. Y cuando hablamos de derecho humano, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales. ¿Sí? Cuando se habla de un derecho que está inscrito en un tratado internacional aprobado por el Estado peruano, nunca se va a decir derecho fundamental. Nunca, ningún libro, ninguna sentencia lo van a encontrar así. Siempre lo van a encontrar como derecho humano. Toda referencia a derecho humano es un derecho que está en un tratado internacional. Pero cuando hablamos de derechos constitucionales, derechos inscritos en la Constitución del Estado, uno puede decir, en la doctrina usted lo puede encontrar como derecho constitucional o también lo puede encontrar con el nombre de derecho fundamental. Cuando usted encuentre derecho fundamental, ese término se refiere a un derecho constitucional. Y ojo, que todo derecho constitucional es aquel derecho que está inscrito literalmente, textualmente en la Constitución del Estado. Pero también, derecho constitucional es aquellos derechos que emanan de los bloques de constitucionalidad. Y ya dijimos varias veces que es un bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad son las leyes que desarrollan las normas de la Constitución. Y puse 2 ejemplos. La Constitución nos habla de los gobiernos regionales. La Constitución nos habla de los gobiernos locales. Pues bien, la propia Constitución nos habla de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales serán desarrollados, su estructura o funcionamiento será desarrollado por una ley orgánica. Entonces, las leyes orgánicas del gobierno regional, las leyes orgánicas de los gobiernos locales o las leyes orgánicas o la ley orgánica del Poder Judicial son leyes de desarrollo constitucional. Por lo tanto, son leyes que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, la transgresión también, la violación de cualquier norma de estas leyes orgánicas puede ser materia de una acción constitucional. Muy bien, el derecho al debido proceso es un derecho que está en la Constitución del Estado. Cuando yo les digo que el derecho debe estar inscrito textual o literalmente en la Constitución, pero a partir de ahí podemos hablar de derechos implícitos, o sea, de derechos constitucionales implícitos. La Constitución del Estado nos habla en el inciso 3º del 139 del debido proceso. Muy bien, literalmente está ahí como debido proceso, pero ese debido proceso tiene todo un contenido implícito. ¿Y cuál es el contenido implícito que desarrolla la doctrina y desarrolla la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Es que el tribunal ha desarrollado que dentro del principio del debido proceso se encuentra el derecho a la prueba. Y que el derecho a la prueba es un elemento implícito del debido proceso. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene el debido proceso?
que tienen derecho a la prueba. El Tribunal Constitucional, y después lo recogió la Corte Suprema de la República, nos dice que el derecho a la prueba, llamado también el derecho a probar, contiene una serie de elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? El primer elemento del derecho a la prueba es el derecho a ofrecer medios probatorios. O sea, toda persona, todo justiciable tiene derecho a ofrecer medios probatorios en los actos postulatorios. Y luego, el segundo elemento del derecho a la prueba es el derecho a que esa prueba ofrecida sea admitida o rechazada por el juez con una resolución motivada. Tercero, el tercer elemento del derecho a la prueba es la prueba admitida tiene que ser actuada por el juez. Cuarto, la prueba admitida y actuada en el proceso debe ser valorada por el juez en la sentencia. Y último, el derecho a la conservación de la prueba. Este es un derecho vinculado a determinadas pruebas que pueden desaparecer por cualquier situación material. Por lo tanto, el derecho a la conservación de la prueba implica pedirle al juez que se realicen determinadas actuaciones judiciales para conservar esa prueba, para que no desaparezca esa prueba. Pues bien, ¿cómo se explican estos elementos? A ver, rápidamente vamos a explicar cada uno de estos elementos. En cuanto al derecho a ofrecer medios probatorios, el sistema legal, el sistema normativo, indica pues en qué momento se pueden ofrecer los medios probatorios. Y los medios probatorios pueden ofrecerse en el ámbito, en materia laboral, en los actos postulatorios, es decir, con la demanda y con la contestación de la demanda. También se ofrecen, dijimos, con el escrito que propone una excepción, por ejemplo, ¿no? Las pruebas se ofrecen con el escrito que propone una excepción y con el escrito que contesta o absuelve una excepción. Ojo que en materia laboral, las excepciones, la contestación de la excepción es oral. Por lo tanto, usted va a contestar oralmente una excepción y al contestar oralmente una excepción, usted tiene que ofrecer sus medios probatorios. Los medios probatorios también se ofrecen con la tacha o con la oposición. Igual, al absorber, al contestar oralmente una tacha o una oposición, pues usted tendrá que ofrecer sus medios probatorios. Los medios probatorios también pueden ser ofrecidos de manera extemporánea, o sea, fuera de los actos postulatorios. Pero para ofrecer medios probatorios extemporáneos o extraordinarios, tienen determinados requisitos. O sea, no por el hecho de que la norma haya regulado prueba extemporánea o prueba extraordinaria, usted puede ofrecer cualquier tipo de prueba, no es así. Hay determinados requisitos. Esto más o menos, la norma creo que dice que se refiere a hechos nuevos invocados por la otra parte. O que se refieran a hechos conocidos o pruebas obtenidas con posterioridad a los actos postulatorios. Es decir, que esa prueba se haya generado, se haya producido o usted la haya obtenido después que presentó su demanda o después que contestó su demanda. No podrá ofrecer como prueba extemporánea aquella que data de una fecha anterior a la presentación de la demanda o a la contestación de la demanda. Porque son pruebas que usted pudo conseguirla antes de presentar la demanda o antes de contestar la demanda. Entonces, el sistema normativo
Las normas legales nos dicen en qué momentos podemos ofrecer nuestros medios probatorios. Y si nosotros ofrecemos nuestros medios probatorios con arreglo a las normas del sistema normativo, el juez no podrá rechazarlas. Pero si no obstante que nuestras pruebas reúnen todos los requisitos legales, el juez las rechaza, arbitrariamente, sea por abuso o por ignorancia, ¿no? Pudiera ocurrir por ahí, ¿no? Pudiera ocurrir por ahí que el juez se confunda, se equivoque, bueno, yo le llamo ignorancia jurídica. Entonces, rechazar una prueba en contra de las normas legales, o rechazar una prueba sin que se fundamente o se motive legalmente las razones jurídicas por las cuales se rechaza una prueba, pues está afectando el derecho a ofrecer medios probatorios. Entonces estaría violando el derecho a la prueba, que es un elemento del debido proceso. Ahora, el otro derecho es el derecho a que la prueba ofrecida se admita. Pues bien, el juez también está obligado a motivar la resolución con la cual admite una prueba. En la práctica, los jueces no motivan cuando admiten una prueba. Pues, si el juez va a rechazar una prueba, tiene que motivarla. Es decir, tiene que ponerle las razones de hecho y derecho por las cuales está rechazando un medio probatorio. Ahora, si el juez le rechaza una prueba con términos muy simples, es decir, con un decreto, y usted se ve afectado por eso, aun cuando tenga forma de decreto, en el fondo ese es un auto. ¿Por qué? Porque está tomando una decisión. Rechazar una prueba, aunque sea con una línea, es un auto, porque es una decisión del juez, a través de la cual rechaza una prueba, rechaza un medio probatorio. Será un auto resolutivo defectuoso, porque no tiene motivación, ni de hecho ni de derecho. Y ya hemos indicado que la motivación de derecho significa que tiene que indicarse el artículo y la ley que se aplica para resolver en uno u otro sentido. Pues bien, entonces, el juez tiene la obligación de rechazar una prueba, de admitirla o rechazarla, a través de una resolución motivada, debidamente motivada. Implica, tiene que haber motivación. Las pruebas admitidas necesariamente tienen que ser actuadas. Si la prueba no se actúa, si después de haberla admitido el juez no actúa la prueba, está violando también el derecho a probar. Está afectando el debido proceso. Y nosotros ya dijimos, vamos a recordarlo, cuáles son las pruebas en materia de actuación. No todas las pruebas se actúan. ¿Qué pruebas no se actúan? Las pruebas documentales. ¿Cuáles son las pruebas que se actúan? Las pruebas que se actúan son aquellas que se someten al contradictorio, al debate contradictorio. Y el debate contradictorio implica someterlo a un interrogatorio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas susceptibles de actuación? La declaración de parte, demandante o demandado, la declaración testimonial, los peritajes. Cuando los peritos van a explicar, a sustentar su peritaje, pueden ser sometidos a interrogatorio por las partes, por los abogados de las partes y por el juez. Entonces, estas son las pruebas básicamente que son susceptibles de actuación. Hay otras pruebas también que no son exactamente susceptibles de actuación. Dice, ofrezco el expediente tal, y el juez dice, admítase el expediente tal. ¿No? El juez admítase el expediente tal y curse ese oficio solicitando al archivo que se remita dicho expediente. Por X motivo, por olvido generalmente, el juez no solicita el expediente del archivo. No lo ha tenido a la vista al momento de sentenciar y expide sentencia. ¿Se ha violado el derecho a probar? Claro que sí. ¿Se habría violado el derecho a la actuación de la prueba? Porque una forma de actuar un expediente ofrecido
es que se solicite pues del archivo y que ese expediente el juez lo tenga a la vista, lo revise. Por lo tanto, viola ahí, vulnera ahí el derecho a la actuación de la prueba. Es una forma de violar, de vulnerar el derecho a la actuación de la prueba, en este caso de un expediente judicial. ¿Y qué expedientes se pueden ofrecer? ¿Qué expedientes se pueden ofrecer? Los expedientes que se pueden ofrecer son aquellos que ya están concluidos y archivados. Usted nunca podrá ofrecer un expediente si este se encuentra en trámite. Entonces, todas estas cositas que yo le hablo, lo estoy enfocando desde el punto de vista del constitucional, del debido proceso, pero tiene su propia normativa legal, que usted tiene que revisarla en el Código Procesal Civil. Si usted va a ofrecer un expediente en trámite, pues usted tiene que darse el trabajo de sacarle fotocopias, pedir copias certificadas y presentarlas al expediente. Porque un expediente en trámite no se puede paralizar, pues. ¿Sí? Muy bien. Eso es referido al derecho a la actuación de las pruebas judiciales admitidas. Y bueno, está uno de los derechos más importantes, de uno de los elementos más importantes del derecho a la prueba. La valoración de la prueba. Toda prueba que se admite, que se actúa, tiene que ser valorada por el juez en la sentencia. Es decir, el juez tiene que revisarla, tiene que examinarla y tiene que expresar en la sentencia las razones o los motivos por los cuales le produce convicción, las razones o los motivos por los cuales demuestran una verdad determinada, una verdad de hecho, una verdad fáctica determinada. O también tendrá que decir las razones por las cuales, esa prueba no le produce convicción, no demuestra un hecho determinado. En eso consiste la valoración, en revisar, en examinar, en leer, en estudiar la prueba, y la convicción que le genere al juez deberá ser traducida a través de una motivación escrita en la resolución judicial o en la sentencia judicial. Si se admite una prueba determinada, y esta prueba no es valorada en la sentencia, y usted considera que es una prueba vital, y el juez resuelve en contra de esa prueba vital sin haberla analizado, ¿cuál es el elemento que se está vulnerando? Se está vulnerando el derecho a la valoración de la prueba. Y en el fondo se está vulnerando o transgrediendo el debido proceso. Por lo tanto, esa sentencia es nula. Por ejemplo, yo le cito un ejemplo nada más. Usted solicita reposición por despido incausado. O sea, reposición por despido incausado. Lo han despedido sin haberle indicado cuáles son las razones, los motivos por los cuales lo están despidiendo del trabajo. Simplemente le han cerrado la puerta y no lo han dejado ingresar, ¿no? A través de un vigilante al cual le han dado la orden de no dejarlo ingresar. Ese puede ser una forma de despido incausado. Otra forma de despido incausado es, señor, usted ingresa a su trabajo marcando previamente una tarjeta en un reloj. Y el día X usted llega a trabajar o el trabajador llega a laborar y no encuentra su tarjeta. No hay forma de marcar. Hace las indagaciones, nadie le da razón. Se lo han despedido sin ningún motivo. Eso se llaman despidos de facto o despidos de hecho. O también despidos incausados. Pues bien, se presenta una demanda de reposición por despido incausado. Una de las pruebas importantes de un despido incausado es acreditar el acto o el hecho del despido. Y en la demanda se ofrece la constatación policial, ¿no? Que va a la Policía Nacional de inmediato, en una hora, un par de horas,
dispone que un efectivo lo acompaña a la empresa y ese efectivo se entrevista con el jefe, con el encargado, con el responsable, ¿no? ¿A quién le solicita una explicación? ¿Por qué pues no lo dejan ingresar? Y él dirá, pues si es el vigilante, a veces simplemente se atiende con el vigilante le dirá, señor, ¿sabe qué? No lo he dejado ingresar porque tengo orden del gerente de la empresa, del administrador de la empresa, de no dejarlo ingresar porque ya el señor no trabaja, a partir de la fecha ya no trabaja para la empresa. Entonces, esa versión, ese dicho del vigilante, el efectivo policial lo traduce en un documento. Pues toma pues la identidad del vigilante, ¿no? A ver cómo se llama usted, su documento de identidad, o de cualquier otra persona que salga a hablar en representación de la empresa. Entonces eso se traduce en un documento que se lo entregan al trabajador y el trabajador lo presenta como prueba del despido incausado, lo presenta al proceso. El juez lo admite, pero al momento de sentenciar, el juez no lo valora y declara infundada su demanda. Y declara infundada su demanda porque supuestamente usted no habría acreditado el hecho del despido. O sea, podríamos decir, hace una información basada en un criterio subjetivo de él, pero no ha dicho una sola letra sobre la constancia policial que usted ha presentado. Es decir, no ha valorado esa constancia policial, no la ha revisado, no la ha leído. ¿Eso qué cosa significa? Ha violado el debido proceso, el juez ha violado el debido proceso. ¿Y ha violado qué exactamente? Ha violado específicamente el derecho a la prueba. Y más específico todavía, no ha valorado una prueba. No ha valorado el documento tal, no ha valorado la constancia policial, y con lo cual vulnera el derecho a probar, que es un elemento del debido proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado. Por lo tanto, es un vicio causal de nulidad. Y cuando ocurra eso, usted tiene que solicitar que se declare nula la sentencia, para que se devuelva el expediente donde el juez, y el juez valore, el juez de primera instancia valore esa prueba. Que diga lo que se le ocurra a él, lo que crea que la convicción que le causa, si quiere que vuelva a sacarla infundada, pero que la valore. Que diga por qué no le causa convicción ese certificado, esa constancia policial. Y el superior, a partir de ello, ya resolverá lo que corresponda al proceso, ¿no? Entonces, estos son los elementos del derecho a probar. O derecho a la prueba también, que es un elemento del debido proceso. ¿Y cuáles son esos elementos? Resumiendo nuevamente y ya terminando, los elementos del derecho a probar, o llamado también derecho a la prueba, que es parte integrante del debido proceso, son el derecho a ofrecer medios probatorios. El derecho a ofrecer medios probatorios en los actos postulatorios, o también en forma extemporánea, siempre y cuando se cumplan los requisitos. El derecho a que la prueba ofrecida sea admitida o rechazada mediante una resolución motivada. El derecho a que la prueba admitida sea actuada en la forma establecida en la ley. El derecho a que la prueba admitida y actuada sea valorada en la sentencia o en la resolución judicial. Entonces, esos son los elementos del derecho a la prueba que es parte integrante es un derecho implícito del debido proceso. ¿Quién ha dicho esto? Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Y también lo ha recogido la doctrina, ¿no? Si usted revisa doctrina procesal constitucional, va a encontrar todos estos conceptos, todos estos elementos de los cuales hemos hablado. Pero no solamente el Tribunal Constitucional, sino que ese criterio también ha sido recogido por la Corte Suprema de la República en diferentes jurisprudencias. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Al término de esta clase voy a proceder a revisar y a subir los PowerPoint, los PPT que falten subirlos al sistema para que ustedes ya lo vayan revisando a efecto de que se vayan preparando para el parcial que ya se avecina. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Recién terminando la entrevista a Castillo, doctor. Recién termina el evento en el Cusco. Ah, todavía siguen por allá. Ah, qué bien. Y pues, ya el domingo regresó. Todo ha habido el GOR Ejecutivo 2021. Inauguró Sagasti y hoy día es Castillo. Ha clausurado. Qué bien, señor. ¿Está haciendo frío? Aquí hace frío. Estoy metido al hotel ya con doble buzo. Hace frío. Mañana vamos a ir a 9:30 de la mañana a Machu Picchu. Mañana toca paseo ya. Qué bien, qué bien, qué bien. Doctor, la Ahorita- asistencia. No, chao. Hoy ya la cerró. Ya está cerrada, señor. Pero Ya. ya hemos considerado que usted está en el Cusco con Castillo, así que ya no se preocupe. Ya. Con nuestro camarada Castillo. No se olvide usted, nuestro camarada. Con su camarada. Doctor, un abrazo. Ahí nos vemos. Doctor, una consulta. Sí, señor, dígame. Doctor, buenas noches. Doctor, usted antes dijo de que si es que no va a lograr una prueba en la resolución, podríamos ir a la segunda instancia y solicitar la nulidad. ¿Se podría solicitar también la revocación de esa sentencia, doctor, o no? No, cuando se viola el debido proceso, no es para revocar, pues ese es para declarar nulo. A efecto de que el juez valore esa prueba y dicte nueva sentencia, ¿no? Sí, no se puede pedir que se revoque, porque en ese caso, cuando el juez no valora una prueba vital, así no lo pida usted, el superior va a declarar nula la sentencia de oficio. Se pide que se revoque en otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, le otorgan a usted pide 100.000, le otorgan solo 50.000 y usted quiere que le paguen, está convencido que le corresponde 100.000, pues entonces usted pide que se revoque el monto ordenado por el juez y que le otorguen los 100.000 que está pidiendo usted, ¿no? Pero si no se ha valorado una prueba, se está valorando el derecho a probar, se está vulnerando el derecho a probar, se está afectando el debido proceso legal. Y la violación, la vulneración del debido proceso legal es causal de nulidad absoluta, es una nulidad que no se puede subsanar. Por lo tanto, es nulo y tiene que retornar donde el juez. Igual si se viola la motivación, igual si se viola cualquier otro derecho constitucional. ¿No? Bien. Espero haber sido lo suficientemente explícito, señor. Sí, doctor, muchas gracias. Ya la clase ha concluido, son 16:48 minutos, no sé por qué no se cierra el sistema. En otras ocasiones se cierra de manera automática, porque las clases son hasta las 6:45 minutos de la tarde. 18:45.